Hoy conoceremos la historia detrás de un funeral que no fue un funeral. Un ataúd dorado. 5 camiones de flores, la mayoría sin nombre. Decenas de personas con el rostro cubierto. Música de banda sonando mientras cargaban el féretro en plena zona metropolitana de Guadalajara. El gobierno de México declaró la caída del Mencho como un éxito histórico, y lo es. Pero 2 días después de ese operativo, el CJNG enterró a su fundador en territorio propio, con oro, con música y con flores, y nadie los detuvo. Ese detalle dice algo que ningún comunicado oficial ha dicho en voz alta. El cártel no murió con él. Hoy vamos a analizar qué pasó exactamente en ese funeral, qué simbolizó cada detalle y el mensaje que dejó para el futuro de la organización. Suscríbete y activa las notificaciones. Empezamos. 24 de febrero de 2026. Zapopan, Jalisco. 2 días después de que el ejército mexicano confirmara la caída de Nemesio Oseguera Cervantes en la Sierra de Tapalpa, el cuerpo llegó a Zapopan. No a Aguililla, Michoacán, donde nació. No a la sierra donde vivió escondido más de una década. A Zapopan, territorio del CJNG. Ese no fue un detalle accidental. La familia había solicitado llevar el cuerpo a Michoacán. Las autoridades no lo permitieron. Esa decisión, que hasta hoy no ha sido explicada públicamente con claridad, revela el primer cálculo del Estado en torno a este funeral. El gobierno temía lo que ese entierro en Aguililla podría convertirse. Un mausoleo, una tumba que se vuelve destino de peregrinación, un lugar físico donde la leyenda se cristaliza. Lo enterraron lejos de su tierra natal para evitar ese símbolo, pero el símbolo ocurrió de todas formas, solo en diferente coordenada. En el mundo del crimen organizado mexicano, nada en un funeral de este nivel se deja al azar. El féretro era dorado, visible desde lejos. En el lenguaje simbólico del crimen organizado, ese ataúd no era ostentación por vanidad. Era una declaración. El dinero sigue aquí. El poder sigue aquí. Nadie nos dobló. 5 camiones fueron necesarios solo para transportar las coronas florales desde la funeraria hasta el cementerio. La mayoría llegaron sin identificación, anónimas. 2 razones posibles para ese anonimato. Primera, miedo a la inteligencia militar, que fotografía y documenta cada presencia en eventos de este tipo. Segunda, miedo a los grupos rivales, que en este momento están mapeando activamente quienes siguen siendo leales al CJNG, para evaluar sus propias oportunidades de expansión. Las flores llegaron en cantidad. Nadie quiso firmarlas, pero llegaron. Entre todas las coronas había una con forma de gallo. El Mencho era conocido como el Señor de los Gallos, por su pasión documentada por las peleas de ese animal, tradición profundamente arraigada tanto en Jalisco como en su Michoacán natal. Esa corona no fue enviada por alguien que lo conocía de lejos, fue enviada por alguien cercano, con acceso a detalles personales, y fue enviada de forma pública, visible, sin ocultarse. Un saludo de despedida de alguien que todavía tiene poder suficiente como para mostrarlo sin temer las consecuencias. Mientras el ataúd era cargado, sonaba banda sinaloense. En un momento específico, los asistentes escucharon una canción con la letra: "Ya muerto, voy a llevarme naz un puño de tierra". Esa canción no fue elegida al azar. Alguien la seleccionó deliberadamente. Y su mensaje es claro: el hombre se va, pero lo que construyó permanece. Un funeral en el crimen organizado no es solo un acto de duelo. Es comunicación estratégica simultánea hacia múltiples destinatarios. El cártel de Sinaloa atraviesa una guerra interna desde la captura de Ovidio Guzmán y la fractura entre los Chapitos y el Mayo Zambada. Los grupos michoacanos están en reconfiguración. El cártel del Golfo observa. Todos hacen la misma pregunta en este momento. ¿El CJNG se fragmenta sin su fundador? ¿Hay una guerra de sucesión que podamos aprovechar? El funeral con ataúd dorado, con flores visibles aunque anónimas, con música a todo volumen en plena zona metropolitana de Guadalajara, sin que nadie los interrumpiera, fue la respuesta. Aquí estamos bien parados. No vengan. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que existen 92 organizaciones criminales operando bajo la franquicia del CJNG en todo México. 92 células que en este momento necesitan una señal de estabilidad, que necesitan saber si seguir dentro del esquema tiene sentido o si es momento de reposicionarse. El funeral fue esa señal. El mensaje para las bases fue directo.
El jefe se fue con dignidad y con oro. La estructura sigue en pie. Todo continúa. El gobierno mexicano declaró la caída del Mencho como el operativo más importante en la historia reciente del Estado contra el crimen organizado. Pero el CJTNG lo enterró en plena área metropolitana de Guadalajara, con música, con flores, con hombres de rostro cubierto que llegaron a despedirlo. Y nadie los detuvo. Nadie dispersó el funeral. Nadie arrestó a los presentes. Ese detalle, que el funeral del líder del cártel más peligroso de México se realizara con total normalidad, es también un mensaje. Uno que el gobierno preferiría que nadie analizara demasiado. Lo que ocurrió en Aguililla el mismo día de la caída del Mencho. Hay un detalle del 22 de febrero que casi ningún análisis ha conectado con el funeral. El mismo día que se confirmó la caída del Mencho, un sacerdote del municipio de Aguililla, Michoacán, el lugar donde nació Nemesio Oseguera Cervantes, confirmó que 72 vehículos fueron quemados, 30 sobre la carretera hacia Parácuaro, 42 dentro del propio pueblo, 72 vehículos incendiados en un solo día en el municipio natal del Capo. Fue un acto de duelo. Fue una demostración de presencia. Fue una advertencia. Probablemente las tres cosas al mismo tiempo. Y lo que ese detalle confirma es algo que el funeral también mostró desde otro ángulo. El Mencho no era solo un jefe criminal para su gente. Generaba lealtades que no se construyen con miedo solamente. Lealtades que llevan a alguien a quemar 72 vehículos el día que su jefe cae. Eso es lo que hace que el Estado no pueda declarar una victoria completamente limpia. El hombre cayó. Pero lo que representaba para miles de personas en esas comunidades no desaparece con un operativo militar. ¿Cuál es entonces el último mensaje que dejó el Mencho al CJNG a través de su funeral? Es este: caí. Pero no me doblegaron. El ataúd dorado no es vanidad póstuma, es comunicación estratégica ejecutada en el peor momento posible para la organización, y ejecutada con precisión. La organización que lo enterró así le está diciendo al mundo tres cosas concretas. Tiene recursos para un ataúd de oro el día más difícil de su historia. Tiene presencia territorial suficiente para llenar un cementerio en Zapopan sin que nadie los interrumpa. Tiene estructura para absorber la caída de su líder fundador y seguir operando. El gobierno de México atrapó al hombre, no atrapó al sistema. Y esa es la diferencia que define lo que viene. La pregunta que queda es la que más importa en este momento. ¿Crees que la caída del Mencho realmente debilita al CJNG? ¿O la organización que él construyó como una franquicia descentralizada es precisamente por eso más difícil de desmantelar ahora que antes? Hay quienes argumentan que sin su figura central, la guerra interna es inevitable. Hay quienes argumentan que precisamente porque construyó una estructura horizontal, el CJNG no depende de una sola cabeza para funcionar. ¿Cuál es tu lectura? Cuéntanos en los comentarios. Si este video te dio el análisis que no encontraste en los titulares, dale al me gusta y compártelo. Suscríbete a La Historia Detrás del Crimen. Aquí ponemos contexto donde solo había imágenes. Nos vemos en el siguiente.